Bienvenidos a un nuevo video. En este caso hablaremos del tema sistema de complemento. Bueno, en este caso vamos a hablar, pues, evidentemente de lo que es un sistema de complemento, ¿no? Todo lo que abarca en esto, pues incluimos sus vías, asimismo como la activación de este. También abarcaremos sobre lo que es el complejo de ataque a la membrana, nuestro MAC. Hablaremos de la eliminación de inmunocomplejos y finalmente concluiremos con las deficiencias del complemento. Así que comenzamos. Empecemos con sistema de complemento. El sistema de complemento es una cascada enzimática que ayuda a defenderse de las infecciones. Muchas proteínas del complemento se encuentran en el suero como precursores enzimáticos inactivos, es decir, los inógenos. Otros residen en las superficies celulares. Si bien el sistema de complemento es un puente entre la inmunidad innata y la adquirida, por lo siguiente presentaría lo que son el aumento de las respuestas de anticuerpos y la memoria inmunitaria, la lista de células extrañas y la eliminación de complejos inmunitarios y células apoptóticas. Ok, ahora vamos con vías del complemento. ¿Y cuáles van a ser estas? Pues bien, vamos a tener a lo que es la vía clásica o vía dependiente de antígenos y la vía de las lectinas. Asimismo, vamos a contar con la tercera vía, que va a ser la vía alternativa. De la activación de las vías del complemento. Debemos recordar que las vías no tendrán un orden de activación, es decir, no irán en orden como las vamos a presentar, sino que van a depender de lo que se detecte para que dé inicio a su activación. Debemos recordar. Ahora empezaremos con lo que es la vía clásica. En esta vía también se le conoce como dependiente de anticuerpos. Estos anticuerpos pueden ser lo que es un IgM o 2 IgG. Lo que hace esta vía es utilizar proteasas para dividir a los complejos. Por ejemplo, vamos a tener que este anticuerpo que tenemos aquí se va a unir a nuestra membrana por medio del receptor CR1. Este CR1 se va a utilizar como un cofactor. ¿Por qué? Porque va a llamar a lo que es nuestro C4 y nuestro C2. Lo que va a hacer es hidrolizarlas. ¿Para qué? Para que así obtengamos dos partes, una parte pequeña y una parte grande, la cual va a referir por ejemplo, C4A y C4B. Asimismo pasará con C2, tendremos C2A y C2B. Lo que se va a unir a nuestra membrana va a ser la parte mayor, lo que es el B, ¿no? Entonces tendremos que se llegarían a unir lo que es C4B y C2B. Ahora, a este conjunto, es decir, al conjunto que forma C4B y C2B, es a lo que nosotros vamos a llamar convertasa C3. Lo que hace ese convertasa C3 es llamar a múltiples C3 y de igual manera lo que va a hacer es hidrolizarlas, ¿no? Para obtener una parte A y una parte B. La parte B es la que se unirá a nuestra membrana. Pero ahora, estas múltiples C3, dijimos que una se va a unir a nuestra membrana, ¿no? Las demás, ¿qué van a hacer? Bueno, las demás van a dar inicio a lo que es nuestra vía alternativa, debido a que esta es dependiente de C3. Bien, ahora a lo que es el conjunto de C4B, C2B y C3B, es a lo que nosotros llamamos convertasa C5. Y de igual manera, lo que hace esta convertasa C5 es llamar a lo que es la C5. Y va a suceder lo mismo. Va a hidrolizar a este complejo para que se divida en C5A y C5B, para que de igual manera, como anteriormente se ha venido hablando, la parte mayor que es C5B se una a la membrana. Ahora, ese C5B lo que va a hacer es desencadenar por así decirlo, un imán, en el cual se nos unirán lo que es C6, C7, C8 y C9.
Al llegar al complejo C8, lo que va a pasar es que este va a empezar como que a perforar la membrana, ¿no? Entonces, una vez que llegue C9, lo que se hace es formar el dichoso MAC, lo que va a ser más que nada la perforación que se le va a dar a la membrana para que pueda ser atacada por lo que es la lisis osmótica. Okay, ahora pasamos con vía de las lectinas, y como su nombre lo dice, esta vía va a ser activada por la recepción de ese antígeno, pero con característica de que en su membrana, es decir, en su membrana esa bacteria, ese virus, ese parásito, tenga lo que es manosa. ¿Por qué? Porque en nuestra membrana, en vez de haber lo que es el CR1, tendremos lo que es MBL, que es lectina con unión a manosa. Entonces, una vez detectado esta lectina, lo que va a hacer es MBL actuar como lo hacía CR1, actuar como proteasas. ¿Para qué? Para que haya esa activación y se pueda juntar o adquirir lo que es las MAPS. Tanto vamos a adquirir MAPS 1 y MAPS 2. Estas son las que van a actuar como nuestras proteasas. Luego de ahí pasará exactamente lo mismo que en la vía clásica. Esta MBL llamará a lo que es C4B, C2B, para que estos formen lo que es la convertasa C3. La convertasa C3 llamará a múltiples C3 para que al final se termine uniendo C3B. Y junto con C2B y C4B formen lo que es nuestra convertasa C5. Ahora, esta convertasa C5, una vez hidrolizada, lo que va a hacer es unirse nuestro complejo mayor, ¿no? C5B, para que se desencadene la llegada de C6, C7, C8, C9 y se pueda llevar a cabo lo que es el complejo de ataque a la membrana, ¿no? El dichoso MAC. Bien, ahora hablaremos sobre la vía alternativa. La vía alternativa requiere en un inicio 4 proteínas: C3, factor B, factor D y factor P. Esta vía alternativa no requiere la activación de anticuerpos, ni C1, C2 o C4. La primera cadena se obtiene el fragmento C3A, que se unirá a su receptor C3AR. Si C3B no se une a la superficie de algún microorganismo, se hidroliza en específico en su enlace tioéster y forma el llamado C3B, que va a ser inactivo. C3B unida a estas superficies une al factor B, que puede ser entonces cortado por el factor D. Se forma así el complejo C3BB, que tiene actividad C3 convertasa y que es estabilizada al unirse con el factor P. En este caso, el factor P es la properdina, que es la liberación de más de C3B. Lleva a la formación del complejo C3BB, C3B, que tiene actividad de C5 convertasa, con lo que genera a la anafilatoxina C5A y C5B. Bien, ahora hablaremos sobre del complejo de ataque a la membrana, el MAC. Ok, hablaremos sobre el complejo de ataque a la membrana. Al 5B se le une una molécula de 5,6, luego una de 5,7. Es ahora cuando el complejo resultante
es C5b67. Esto experimenta una transición hidrófoba que hace que el C7 se hunda en la membrana, como podemos ver aquí. Realizar esta transición se puede unir al C8 y finalmente 14 unidades del componente de C9. Estos monómeros de C9 se ensamblan entre sí. Aquí se van a ensamblar, así como podemos ver aquí. Y esto hace ser una estructura de poli 9 en forma de canal hueco que atraviesa la membrana de lado a lado. El conjunto C5b678 poli 9 es lo que constituye el denominado complejo de ataque a la membrana, conocido por sus siglas el MAC, cuyo efecto esencial es producir un notable desequilibrio osmótico en el microorganismo que conduce a su lisis. La mayor parte de este efecto reside en el canal de poli 9, pero ya antes de que se ensamble este componente final, el complejo C5b678 posee alguna capacidad lítica, por los que entran agua y electrolitos masivamente, provocando en muchos casos el estallido lítico final del microorganismo. Ahora hablaremos sobre la opsonización. Esto va a ser la promoción de la fagocitosis de antígenos por macrófagos y neutrófilos. Es un factor importante en las defensas antibacterianas. En las superficies de macrófago y neutrófilos, así como de otras células que no intervienen en la fagocitosis, se encuentran moléculas proteínicas llamadas receptores EFC. Que pueden unir la región constante de moléculas de monoglobinas. Aquí lo tenemos. La unión del receptor FC del fagocito por varias moléculas de anticuerpo que forman un complejo en el mismo antígeno. Como una célula bacteriana, produce una interacción que fija el agente patógeno a la membrana del fagocito. Este enlace cruzado del FCR por la unión a un conjunto de regiones FC del anticuerpo inicia una vía de transducción de señales que desemboca en la fagocitosis del complejo de antígeno y anticuerpo. El proceso de la fagocitosis comienza con la unión de opsoninas. En este caso puede ser un anticuerpo o moléculas específicas de la superficie, lo que provoca agrupamiento de receptores y activación de la fagocitosis. En este momento la membrana celular se extiende alrededor del patógeno, al que finalmente envuelve y pinza para formar un fagosoma. Esta vesícula puede madurar y acidificarse a través de la fusión con endosomas tardíos y lisosomas para formar un fagolisosoma, en el que la degradación del contenido puede tener un lugar mediante la acción de hidrolasas lisosomales. En la fagocitosis hay numerosos receptores implicados: los receptores de complemento y los receptores de FC. Son especialmente muy importantes para el reconocimiento y fagocitosis de microbios opsonizados y otros materiales sólidos. Otros receptores, igual encontramos lo que son los receptores de tipo TOL o los receptores scavenger y las lectinas. Estos iguales son también importantes en la captación de muchos microorganismos patógenos. Así que la fagocitosis es un proceso dinámico que exige la reorganización del citoesqueleto e implica proteínas de unión actina y a moléculas de señalización.
Ok, ahora hablaremos de la eliminación de los inmunocomplejos. Hablaremos sobre la eliminación de inmunocomplejos. La unión del C3b a los inmunocomplejos los va degradando en complejos de menor tamaño, los cuales son retirados de la circulación por medio de eritrocitos. Los inmunocomplejos llegan al vaso y al hígado. De estos eritrocitos en estos órganos, los complejos inmunos se separan de los eritrocitos y pasan a los macrófagos fijos especializados que los engullen y digieren. De esta forma se evita que los inmunocomplejos se depositen en los tejidos. Algunos inmunocomplejos solubles más bien contienen IgG, de modo que directamente no pueden ser reconocidos por receptores en la superficie de los fagocitos. Estos inmunocomplejos desencadenan su propia eliminación de superficie de los fagocitos. Estos inmunocomplejos desencadenan su propia eliminación activando directamente al complemento. Esto es lo que se une el C3b y C4b, que son reconocidos por el CR1. Esto puede ser el receptor de los eritrocitos para el complemento en la superficie de eritrocitos, que los pasan al hígado y al vaso, donde son capturados por macrófagos. Precisamente cuando por alguna razón este sistema no funciona adecuadamente, los complejos AG, antígeno y anticuerpo se acumulan en tejidos, dando lugar a enfermedades por hipersensibilidad de tipo 2. Las personas con lupus eritematoso sistémico con deficiencias en los componentes C1, C2 y C4 forman inmunocomplejos a los que se unen C3b porque no pueden ser eliminados. El inhibidor de C1, C1-INH, promueve la disociación de los componentes de C1. Bueno, para comenzar, el inhibidor dice que la C1 va a ser una proteína plasmática que se une al sitio activo. Estos son nuestros sitios activos, que va a hacer la activación de serina proteasa, lo que las envenena con eficacia. Aquí es donde va a entrar ya la C1-INH, que va a pertenecer a la clase de proteínas llamadas inhibidoras de serina proteasa. ¿Qué va a pasar acá? Que va a actuar al formar un complejo con las proteasas de C1 y C1R2S2, que estaría en esta imagen, lo que hace que se disocien desde C1Q y evita la activación adicional de C4 o C2. Este inhibidor de C1NH va a hacer lo que va a degradar o a inhibir tanto al C3b como a la serina MASP2, que va a ser la única proteasa plasmática capaz de inhibir el inicio de las vías del complemento, tanto clásica como de lectina. Y esto lo vamos a ver más adelante. Aquí es un pequeño ejemplo de cómo va a pasar. Primero va a pasar de la C1-INH a C1Q, que aquí va a ser la inhibición. Este va a ser lo que van a dar, como les había mencionado, el envenenamiento, se podría decir, de las proteínas, más bien de las proteasas, ¿no?, que se van a activar
para poder llegar a la C1R y a la C1S. Bueno, los factores aceleradores de la degradación promueven la degradación de C3 convertasa. Bueno, dice aquí que la activación aceleradora de la degradación para la C3 convertasa va a variar va a ser de varios factores, pues, ya que dice que pues va a degradar, como se ha mencionado en el otro diapositiva, vías clásicas y vías alternativas. Dice que varios factores unidos a la membrana acelerarán la degradación de la C4B2, como aquí está nuestra C4B2. ¿Qué va a pasar? Que la superficie de la célula del huésped, incluso el factor acelerador, va a degradar con la CD5. Aquí está CD55, perdón, que sería DAF, y la CR1, que sería la CD35, y el C4B. Y en el de la C3BB va a ser la vía alternativa. ¿Y qué va a pasar acá? Que sería la función específica para el huésped del factor H. Aquí es donde va a degradar el factor H. Otra vez la CR1, que será el CD35, y el DAF, que sería el CD55, que va a asegurarse por la unión a las polianiones como al ácido siálico, que va a ser la heparina, y pues esto va a ser lo que el huésped va a estar protegiendo contra depósitos de componentes del complemento, que va a permitir sobre las membranas de invasores microbianos que carecen de expresión de DAF. O sea, si van a carecer de expresión de DAF, de CR1, y no se une al factor H o al C4BP, no va a poder acelerarse la degradación cooperadora para la aceleración de la degradación de los complejos, de tanto como las vías clásicas como las alternativas. Luego viene el factor 1 de degradación o degradar C3B y C4B. Sería esta parte. Dice que va a ser la actividad de cofactor, factor 1. Este factor 1 es una serina proteasa soluble, que sería la activa de manera constitutiva, que puede dividir C3B y C4B, o sea, va a dividir a estas dos en pedacitos, se puede decir así, que lo va a ayudar va a ser el factor H y el factor C4B, de las cuales va a entrar lo que es la MCP, que sería CD46, y la CR1, que sería la CD35, al igual que en la C4B. Esto va a ayudar a que quede implicado un factor en el control de la apoptosis de células T que están muriendo. O sea, aquí van a morir las células T para poder llegar a hacer lo que es la degradación o la división en varios pedacitos de nuestras se podría decir proteasas solubles. Sería esta parte. Dice, y la proteína inhibe al ataque por MAC, que es y la proteína de aquí pues va a inhibir lo que es la inhibición de lisis, que entraría en lo que es la C5B, C6, C7 y C8. Aquí, ¿qué va a pasar? Que la proteína CD59 vitronectina proteinasa S va a ayudar o va a hacer lo que es evitar la unión con la C9.
para que la polimeración de la misma no llegue a unirse a las proteínas anteriores. Deficiencias del complemento. Ahora hablemos de las deficiencias del complemento. Las deficiencias génicas de las proteínas del complemento y de las proteínas reguladoras son la causa de varias enfermedades en los seres humanos. Se han descrito deficiencias hereditarias y espontáneas de muchas de las proteínas del complemento en los seres humanos. Se han descrito deficiencias génicas en los componentes de la vía clásica, incluidos el C1Q, el C1R, el C4, el C2 y el C3. La deficiencia de C2 es la deficiencia más frecuente del complemento en los seres humanos. Más del 50% de los pacientes con deficiencias del C1Q, del C2 y del C4 sufren lupus eritematoso sistémico. Ahora hablamos de las deficiencias. Está relacionada con una eliminación inadecuada de monocomplejos circulantes, debido a defectos en la activación del complemento. Si los inmunocomplejos que se generan normalmente no se eliminan de la circulación, pueden depositarse en las paredes vasculares y en los tejidos, donde se activan los leucocitos mediante vías dependientes del receptor y producen una inflamación local. El complemento también puede desempeñar una función importante en la eliminación de cuerpos apoptósicos que contienen ADN fragmentado. Estos cuerpos apoptósicos son probables fuentes de antígenos nucleares que desencadenan respuestas en el lupus. Está relacionada con una eliminación inadecuada de monocomplejos circulantes, debido a defectos en la activación del complemento. Si los inmunocomplejos que se generan normalmente no se eliminan de la circulación, pueden depositarse en las paredes vasculares y en los tejidos, donde se activan los leucocitos mediante vías dependientes del receptor y producen una inflamación local. El complemento también puede desempeñar una función importante en la eliminación de cuerpos apoptósicos que contienen ADN fragmentado. Estos cuerpos apoptósicos son probables fuentes de antígenos nucleares. La deficiencia del C3 se asocia a infecciones bacterianas piógenas frecuentes que pueden ser mortales, lo que ilustra el papel central del C3 en la ozonización, el aumento de la fagocitosis y la destrucción de estos microorganismos. Las deficiencias en los componentes de la vía alternativa dan lugar a una mayor propensión a la infección por meningococo. Las deficiencias del factor B y del factor D son inusuales. Las deficiencias de los últimos componentes del complemento, incluidos el C5, el C6, el C7, el C8 y el C9, sufren infecciones diseminadas por bacterias Neisseria, porque la lisis bacteriana mediada por el complemento es particularmente importante en la defensa contra estos microorganismos encapsulados. Atención y esperamos nos veamos pronto en un próximo video. Hasta luego.